Hola, bienvenidos de nuevo a Pura Vida Católicos. El día de hoy voy a hablar de un tema ya que lo he visto dentro de la iglesia, ¿verdad? En misa, que a veces pareciera que no están bien formados en el tema de qué hacer a la hora de ir a la Eucaristía. Entonces voy a hacer varios puntos de los cuales no se deben de hacer. El primer punto creo que es como no es tan relativo, o al menos en mi país he visto que no todas las personas lo hacen. Es como una que otra persona que aparece con eso. Es lo de vestir provocativamente o no vestir con el decoro que se tiene que vestir, ¿verdad? Para asistir a la Eucaristía. Sí he visto, ¿verdad? Tal vez un muchacho ahí con pantaloneta, camiseta, muchachas con short, con minifalda, o incluso también he visto con escotes muy grandes, ¿verdad? Entonces sí es algo que deberíamos de analizar y ojalá tener una vestimenta adecuada para ese momento. Ahora, este sí es uno que sí se nota bastante y sí lo he visto bastante, digamos, en donde estoy, por ejemplo. Lo he visto en la Basílica de Los Ángeles, lo he visto en la Catedral, lo he visto en María Auxiliadora, lo he visto en la Catedral de San José, que la gente llega tarde. Es algo que no se debería de hacer jamás. Sí es recomendable, ¿verdad? Todos deberían de llegar por lo menos unos 5 minutos antes. ¿Por qué? Porque necesitan estar en un momento, en un lapso en el que se tienen que concentrar para escuchar de la manera correcta. Si ustedes llegan tarde va a hacer calor, no van a encontrar lugar, no van a prestar atención a lo que el padre está hablando, y el calor del momento, ¿verdad? El estrés de estar buscando, entra un lapso para que ustedes se relajen y puedan prestar la verdadera atención que necesita la Eucaristía. Entonces lo recomendable es que ojalá lleguemos 5 minutos antes. Este punto tiene que ver con el anterior, que es que no entrar sin saludar al Señor. A veces veo personas, ¿verdad?, que entran inmediatamente a la banca y ni siquiera entran en el proceso de oración que les decía a los 5 minutos, ¿verdad? Intentar pedirle a Dios o darle gracias de que pudieron asistir a la Eucaristía y que Dios les dé una respuesta a lo que sienten en ese momento y que les dé fuerzas, ¿verdad?, para poder seguir adelante todo el resto de la semana. Otro punto también es que mucha gente no hace una reverencia o una genuflexión. Por ejemplo, cuando pasan enfrente al altar, todos sabemos que tenemos que hacer una reverencia frente a él, ya que el altar representa donde está Cristo, ¿verdad? Entonces, siempre que pasemos enfrente del templo por el altar, tenemos que hacer una reverencia. Ahora, ¿qué pasa si pasamos enfrente al sagrario? Que ahí por ejemplo, en este caso tenemos que hacer una genuflexión, que es que tenemos que tocar el suelo con la rodilla. ¿Por qué? Porque ahí, recordemos, está Cristo verdaderamente. Entonces tenemos que hacer una genuflexión obligatoriamente. No les dé pena hacerla. Si por algún motivo de salud no lo pueden hacer una reverencia, pero recuerden intentar hacerlo siempre. Otro punto también que es importante recalcar es que ojalá no se coma chicle, ni comer, ni beber nada. He visto personas, ¿verdad?, que llegan comiendo chicle y se ve bastante desagradable. Si fuera por motivos de salud, ¿verdad?, alguna persona que padezca de presión baja o, por ejemplo, alguna persona adulta mayor, sí pueden llevar agua o pueden llevar algo que los pueda ayudar un poquito, ¿verdad? Pero sin hacer mucha bulla a la hora de estar en la Eucaristía. Recuerden que es un momento solemne y muchos tendemos a distraernos por algún tipo de acción de otra persona. Entonces es para mantener, digamos, el orden en ese momento. Otro problema, ¿verdad?, que se da también y que no debería de hacerse es cruzar las piernas. Las muchachas tienen más costumbre a hacer eso, ¿verdad? Pero sí hay hombres que lo hizo también, cruzan la pierna. Entonces sí se ve un poco irrespetuoso y creo que deberían de recordar que el cuerpo tiene que expresar la devoción de donde están.
Otra cosa que se ve, bueno, especialmente en los templos más pequeños, ¿verdad? Porque en los templos grandes no se nota tanto, es que dejan que solo una persona haga las lecturas. Si ustedes pueden acercarse, adelante sin ningún temor, o vayan y hablan con los lectores y les hacen la mención de que quisieran entrar ustedes a ayudar, por ejemplo, en esa misa, para que no sea solo una, y así también las personas puedan entender mejor. Además que a ustedes también les puede ayudar a conectarse más con esa lectura. En el caso que les tocara leer, no tienen que leer las letritas rojas. Tampoco tienen que añadirle frases a la lectura ni a los salmos. Otro punto importante también que uno no tiene que hacer es que antes de la proclamación del Evangelio uno no se tiene que persignar, solo tiene que signarse. Tiene que hacer la señal de la cruz, ¿verdad? Hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. Y no hacemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Esperamos a que termine el Evangelio, y cuando el sacerdote termina el Evangelio, ahí sí se pueden persignar. Otro punto también que no se tiene que hacer en misa es que muchas personas imitan al sacerdote al hacer el Padre Nuestro y levantan las manos. Eso es algo que nosotros no podemos hacer, solo el sacerdote. Nosotros lo recomendable es que juntemos nuestras manos y las pongamos cerca de nuestro pecho y digamos el Padre Nuestro. No podemos hacer lo mismo que el sacerdote hace. Otro punto importante que sí deberíamos de recalcar y que se ve en casi todas las Eucaristías que he visto, es que a la hora de que el Padre dice que demos la paz, todos nosotros debemos de dar la paz solo hacia los lados, nada más, y prestar atención a lo que el Padre está haciendo después de eso. Ojalá le presten atención y analicen. Si tienen alguna otra duda sobre eso, qué significa, pueden escribirlo en los comentarios y lo explico en un video cada paso a paso, lo que significa lo que se hace en la Eucaristía. Otro punto importante, ¿verdad?, es a la hora de la consagración. Muchas personas se sientan que no debería de hacerse. Lo recomendable es siempre, ¿verdad?, estar hincado. Ya si fuera por alguna razón, ¿verdad?, de enfermedad, pueden quedarse de pie, y si ya es algo muy grave, pueden sentarse, ¿verdad? Por ejemplo, los adultos mayores que tienen que estar sentados porque les cuesta mucho, entonces ellos sí pueden estar, o alguna persona con una enfermedad muy grave como que le duele mucho las rodillas, sí puede, pero ojalá, si pudieran, están enfermos, ojalá queden de pie, y a los demás que están 100% sanos o que tienen la posibilidad, ¿verdad?, siempre estén hincados, ya que es una parte muy importante de la Eucaristía. Es tan importante que dicen que es la única etapa en que el ángel de la guarda no te cuida, porque él también está arrodillado junto a ti para ver la Eucaristía. Otro punto importante es que a veces decimos en voz alta lo que el sacerdote está diciendo y no debemos de decirlo. Debemos de guardar silencio y prestar atención. Una de esas frases es, por ejemplo, cuando él dice por Cristo, con él y en él, ¿verdad? Nosotros tenemos que guardar silencio y escuchar eso, porque es solo el sacerdote el que lo puede decir. Cuando el sacerdote levanta la Eucaristía en el momento de la consagración, todos tenemos que estar viendo hacia la Eucaristía, hacia arriba. No debemos de estar viendo hacia abajo, ni debemos de estar volteando hacia ningún lado, no, tenemos que ver hacia arriba. Y una vez que el sacerdote baja la Eucaristía y hace la genuflexión, nosotros bajamos la cabeza. Ese es el momento en el que nosotros bajamos la cabeza. Igual vuelve a levantar el cáliz, donde levanta el cáliz, nosotros levantamos la cabeza. Baja el cáliz, hace la genuflexión, nosotros bajamos la cabeza. Ese es el proceso que nosotros tenemos que seguir. Otro punto importante en el credo, ¿verdad?, es que cuando el sacerdote pregunte, ¿verdad?, ustedes no deben de decir si creemos, tienen que decir si creo, nada más. ¿Por qué? Porque es algo personal, algo de ustedes. Ahora, existen dos credos más, que es el credo largo y el credo corto. Espero que estén conscientes de que existen, porque conozco personas que me han dicho que no saben cuál es la diferencia entre los dos, porque realmente ni prestan atención a lo que están viendo en la Eucaristía. Y a mí me asusta porque yo he visto tantas veces la Eucaristía y aún así sigo aprendiendo, pero hay personas que no se centran verdaderamente en lo que se está dando.
Por ejemplo, en la parte en donde dice nació de Santa María la Virgen, todos tienen que hacer una pequeña reverencia con la cabeza hacia abajo cuando el sacerdote lo menciona. Algo muy similar pasa, por ejemplo, en la plegaria eucarística, cuando dice el sacerdote, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles. En esa parte ustedes tienen que hacer una pequeña reverencia también. Eso sí, recuerden no repetirlo, solo lo escuchan. Si lo tienen que repetir en la mente, lo repiten en la mente, pero no lo digan en voz alta, porque eso es algo que solo el sacerdote puede decir. En el caso del credo, el credo sí lo tenemos que decir todos en voz alta. Ahora, otro punto importante es, si no estás preparado para comulgar, no comulgues. Por ejemplo, digamos que ustedes no se confesaron, tuvieron un pecado mortal, no pueden comulgar. ¿Qué es un pecado mortal? Un ejemplo, si ustedes tienen pareja y tuvieron intimidad con esa persona y no están casados, es pecado mortal. Entonces no pueden comulgar, tienen que confesarse y tienen que cambiar, vivir en castidad hasta que se casen. Y yo sé que mucha gente me va a decir que eso no es nada, que es amor, que un montón de cosas lo que quieran decirme, pero lo que la iglesia dice, y yo no vengo a caerle bien al mundo, sino a Dios. Tienen que saberlo. Por ejemplo, si ustedes faltaron a misa y después van la semana siguiente, no pueden comulgar tampoco, porque faltar a misa es un pecado mortal también. A no ser, ¿verdad?, que estén cuidando a un enfermo. Si ustedes están cuidando a un enfermo es distinto, porque ustedes están teniendo el mismo trato que como si fueran a la Eucaristía. Es algo muy importante que hay que señalar, ¿verdad? Otro punto que se ve muchísimo, y aquí muchos seguro me van a criticar por lo que voy a decir, pero es lo que dice la iglesia, es lo que dice el catecismo, y nosotros tenemos que aceptar lo que dice. Si no les parece, entiendo que no les parezca, pero si están en comunión con el Papa tienen que aceptarlo. Es a la hora de comulgar solo con el sacerdote. Recuerden que quien hizo la consagración es el sacerdote. Los ministros extraordinarios de la comunión reparten la Eucaristía ya consagrada por el sacerdote. Entonces, cada ministro pasa por un proceso en el que se les da una preparación y el obispo les da una bendición especial. Se lo digo por experiencia, yo soy ministro de la Eucaristía también. Yo pasé por un proceso de bastante tiempo y además de eso viví en una misa en donde el obispo nos dio una bendición especial y nos dio a cada uno los relicarios, los purificadores y todo lo demás que tenemos, ¿verdad? Entonces, al recibir la comunión con el ministro de la comunión, la están recibiendo igual que como el sacerdote, porque el que hizo la consagración fue el sacerdote. Entonces no hagan fila solo para el sacerdote, no crean que porque el sacerdote se las da es más, no es cierto, porque lo que verdaderamente vale es la Eucaristía. Ahora sí, digamos que el sacerdote cometió un error en la consagración, que ustedes ven que la consagración está mal, ¿verdad? No sigue realmente al pie de la letra lo que dice el catecismo. Ahí sí ustedes tienen derecho a decir que no van a recibir la comunión. Ahora, otro punto muy importante también con referente a la Eucaristía. Tanto el ministro como el sacerdote no pueden negarles la comunión si ustedes quieren estar de rodillas y recibirla en la boca. No se puede negar. Ninguno tiene el derecho de negarla, ni siquiera el obispo. Nadie tiene derecho a negar la comunión, así que tienen que saber realmente eso. Si el sacerdote o el ministro de la comunión no les da la Eucaristía de rodillas y en la boca, si ustedes la quieren recibir así, están mal y tienen que denunciarlo. Es algo claro y muchos sacerdotes van a molestarse con eso que estoy diciendo, pero es la realidad. No se debe de negar. Ahora, con referente a la comunión en la mano, que hago mención aquí y que muchas personas seguro me van a criticar o lo que sea, sepan que hay personas que comulgan en la mano. Lo recomendable es comulgar en la boca, sí, lo entiendo, pero el catecismo lo dice claramente, se puede comulgar en la mano, entonces no hay ningún problema, pero preferiblemente sería en la boca. Ahora, ¿cómo se colocan las manos? Mano izquierda arriba,
mano derecha abajo, y se toma la Eucaristía con la mano derecha que está abajo, se pone hacia arriba y se comulga. Así es la manera correcta. Ahora, no se pueden ir hacia ninguna parte, tienen que recibirla enfrente. Otro punto importante es que jamás deben de sacudirse las manos. No hagan esto de sacudir las manos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay trozos pequeñitos de Cristo Eucaristía en las manos. Entonces ustedes tienen que con el dedo ir rejuntándolos y poniéndose eso en la boca. Yo preferiría, como les dije, ojalá comulgar en la boca. Es más sencillo. Así evitamos esos problemas. Yo como ministro lo he visto. Cuando lo reciben en la mano, muchos dejan trocitos de Eucaristía en el piso y uno tiene que recogerlos. Como ministro tenemos que recogerlos con el purificador y guardarlos, ¿verdad? Y después hacer el debido proceso que tenemos que hacer con el purificador para evitar desperdiciar lo mayor posible de la Eucaristía. Entonces, si lo van a hacer en la mano, háganlo bien, pero preferiblemente háganlo en la boca. Es una recomendación de parte mía. Ahora, una pregunta que me hacen seguido es, ¿qué hago después de comulgar? Voy a la banca, me arrodillo, me siento, ¿qué tengo que hacer? Es algo que realmente yo he analizado, ¿verdad? Y he estado buscando con referente información de esto. Y dice claramente la iglesia que lo recomendable es que todos quedemos de pie hasta la última persona que comulga. Una vez que la última persona llega a su banca, cada uno puede hacer lo que sienta, arrodillarse, sentarse, pero aprovechar el momento de silencio que el sacerdote hace para una oración personal con Dios ahora que comulgaron. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha ido cambiando esto poco a poco y que realmente para mí no está bien. Entonces se pierde ese proceso de solemnidad a la hora de terminar la Eucaristía. Hay personas que se arrodillan, hay sacerdotes que les van a decir que no tienen que hacerlo y otros que les van a decir que tienen que sentarse. Por ejemplo, un sacerdote a mí me dijo que es mejor sentarse porque Jesucristo decía tomad y comer, no decía tomad y arrodillarse. Entonces, como les digo, parte de cada persona ustedes sabrán qué sienten. Yo preferiría sentarme, ¿verdad? Ustedes si quieren arrodillarse está bien, pero lástima no se puede, ojalá nosotros empezáramos a formar esa parte otra vez, a que hasta que termine la última persona estar de pie, y una vez que termina, y ahora sí arrodillarse o sentarse. Lo último para mencionarlo es la bendición. Cuando el sacerdote dé la bendición, nosotros lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, es inclinar la cabeza. Esperamos a que el sacerdote dé la bendición, respondemos amén si es una bendición larga o una bendición corta, y esperamos a que el sacerdote se vaya. Presten atención a lo que el sacerdote hace al final, presten atención, y hasta que el sacerdote no se vea, ustedes se pueden retirar, hasta en ese momento. Igual si el sacerdote los espera en el frente, hacen lo mismo, hasta que el sacerdote llegue a la puerta, ustedes se pueden retirar. Pero no se vayan antes, porque es una forma muy respetuosa. He visto personas que apenas el sacerdote dice en el nombre del Padre, ya las personas están en el carro, y me da vergüenza. Ahora, ¿qué recomendaciones doy? Analicen la Eucaristía. Dense cuenta si verdaderamente la están viviendo. ¿Se dan cuenta qué hace el sacerdote cuando inicia la Eucaristía? ¿Se dan cuenta cuando el sacerdote, en el momento que parte la Eucaristía, corta un pedacito más y lo deposita en el cáliz? ¿Se dan cuenta de ese momento? ¿Saben lo que significa? ¿Se dan cuenta cuando el sacerdote se despide? ¿Qué hace al final también? Si no se han dado cuenta de esas cosas, no han vivido la Eucaristía verdaderamente. Y quiero que ojalá la vivan. Aún a los que sentimos que la hemos vivido, nos falta mucho vivirla. Entonces sigamos trabajando. Si todavía entendieron lo que dije, sigan viviéndola. Y ahora más que nunca, después de todas estas cosas que se están dando, con respecto a este tema del evento satánico que se dio hace unos días, tienen que trabajar. Tenemos que convertirnos. Se están acercando cosas terribles
Y todos nosotros somos una velita encendida que cuando se apague, vamos a ir al juicio final. Y no importa si el anticristo vino, no importa si no ha llegado, tenemos que vivir con el camino de Dios. Y con eso terminamos el video de hoy. Si les gustó, denle me gusta, compartan el video con sus amigos y nos vemos en el próximo video.